por la participación que tienen a diario en estos webinars y quería presentarles una alternativa para lo que es el tratamiento en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado, ya que, como sabemos en estos casos, y encima que tengan catarata, normalmente lo que hacemos es una FACO más trabeculectomía o una FACO más dispositivos de drenaje. Pero acá les presento una alternativa que es la FACO más implante de lente intraocular más visco-gonio-cinequiolisis y más endociclofotocoagulación. Estos 3 procedimientos para este tipo de glaucoma que es de difícil manejo, que es el glaucoma de ángulo cerrado. Como sabemos, el ángulo cerrado es el menos frecuente, pero es el más agresivo. Es más común en pacientes asiáticos, hipermétropes, en mujeres y pacientes también que tienen edad avanzada. Cuando ya se nos presentan estas dos situaciones, que son la catarata y el glaucoma de ángulo cerrado, ahí pensamos en estas dos posibilidades que les decía hace un momento, ¿no? Y vamos a presentarlas ahora, estos dos escenarios. Si escogemos una FACO trave, por ejemplo, como sabemos, la trave, por más bien que la hagamos, muchas veces tiene complicaciones que escapan de nuestras manos, ¿no? Y si revisamos este estudio, que es el TVT Study, que es la trave versus tubo, vemos que la tasa de complicaciones en el grupo de trabeculectomía fue arriba de un 60%. Si escogemos este segundo escenario, que es la FACO más dispositivo de drenaje, el riesgo de complicaciones es menor, el riesgo de infección también, pero hay otras complicaciones. Por ejemplo, si implantamos el dispositivo muy cerca al músculo, nos da diplopia. En dispositivos no valvulados, si no ocluimos el tubo al 100%, tenemos una hipotonía, que en realidad en glaucoma lo más difícil de manejar es la hipotonía, no la hipertensión. Si el tubo está muy cerca al endotelio, una descompensación corneal. Si no hacemos un buen túnel, o en algunos pacientes que tienen la conjuntiva y el tenón malo, no colocamos un parche donante, tenemos la exposición de tubo. Y si vemos las complicaciones en este mismo estudio, en el TVT Study, es de 39%. Más baja que la trabeculectomía, pero un porcentaje alto todavía, ¿no? Si nos vamos a un tercer escenario, que es la FACO más ciclofotocoagulación transescleral de onda continua, que fue lo que nos presentaron hace poco, ahí tenemos que agarrarnos de unos tips, ¿no? Ahí vimos que el doctor Sampaolesi lo que hacía era hacer 2 cuadrantes, si era muy agresivo 3, pero si hacemos 4, ¿qué pasa? En este procedimiento podemos perder la visión e incluso irnos a una hipotonía. Acuérdense que nos habló de un POP, y ese POP significa que hay una destrucción de estos procesos ciliares, por lo tanto se rompe la barrera hematoacosa y entramos en una inflamación postquirúrgica. En el caso de SP, que es la endociclofotocoagulación, nosotros vamos en forma precisa y estamos viendo qué es lo que estamos tratando, a comparación del transescleral que no lo vemos, ¿no? Les quería presentar este estudio, que es el Eagle del 2016, donde nos propone que sacando el cristalino, en estos casos de ángulo cerrado, es mucho más rentable que hacerle una iridotomía periférica. Este otro estudio, que compara lo que es la FACO versus la FACO viscogonioplastia, nos dice al final del seguimiento que no hubo diferencias significativas en los dos grupos, en presión y en el número de medicamentos. Esta es la SP, que es la endociclofotocoagulación, es un láser yodo de onda continua de 810 nanómetros, tiene una fuente de luz xenón de 175 watts
y tiene un puntero láser. También dentro del endoscopio tiene la cámara, ¿no? Estos endoscopios tienen diferentes calibres. A mayor calibre, mayor campo visual. Este tipo de procedimiento fue presentado por primera vez por URAM en el año 92 para casos ya de última opción. Ahora más bien ya se está usando mucho más, inclusive en el continente asiático, como tienen más casos, como les dije, de ángulo cerrado, lo están proponiendo ahora como terapia quirúrgica de primera línea quirúrgica. ¿Cómo es el mecanismo de este procedimiento, ¿no? Al ablacionar estos procesos ciliares, lo que hacemos es bajar la producción del humor acuoso. Pero como hay blanqueamiento y retracción de estos procesos, lo que pasa es que también ocurre una tensión mecánica a nivel de la malla trabecular. Esto puede abrir el ángulo y mejorar el sistema de drenaje. Este es otro estudio de Gayton que compara dos grupos. FACO-SP versus FACO-TRAVE a un seguimiento de 2 años. Miren la PIO muy buena en los dos grupos, en el FACO-TRAVE de 31% y en el FACO-SP de 28% al final de los 2 años, donde los dos son efectivos en bajar la presión intraocular, pero en el grupo de SP fue una alternativa con un perfil mucho más seguro. Este es otro estudio de Lima, que fue uno de los que inició este procedimiento de endociclofotocoagulación. Es el que tiene en realidad más experiencia, yo me guié mucho de él, y presenta un estudio que compara SP versus AMET. Pero miren este grupo de pacientes, ¿no? Todos pseudofácticos, que son los más difíciles de manejar, todos con antecedente de TRAVE y todos con presiones arriba de 35, o sea, bien agresivos. Miren la presión intraocular al final, donde los dos grupos tuvieron presiones de 14, ¿no? No hubo diferencia significativa en la tasa de éxito en los dos grupos, pero el grupo que tuvo más complicaciones fue el grupo de AMET, y los que tuvieron también más intervenciones después de este procedimiento fue este grupo. Este es otro estudio de Smith, que lo que se observa aquí son los resultados de la FACO-SP en glaucomas no controlados, ¿no? A 36 meses de seguimiento, donde se observa que la presión, o sea, tuvo una baja modesta, pero fue mejor a la presión previa, el último control de los 36 meses, ¿no? Este es otro estudio que compara lo que es la FACO-SP, pero en dos grupos, en glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado, donde se observó al final, ¿no?, de estos 63 ojos, que en el grupo de ángulo cerrado tuvieron un mayor control de la presión intraocular y un menor uso de gotas hipotensoras al final del estudio. También menos cirugías adicionales, o sea, después de este procedimiento, en el grupo de ángulo cerrado. Esto quiere decir que este procedimiento es mejor en ángulo cerrado que en ángulo abierto. Y este es un estudio de nosotros que les quería mostrar en esta charla, que es un triple procedimiento, ¿no? Como les mencioné al principio, FACO más implante de lío, más viscogonio-cinequiolisis, más SP. Y acá están todos los participantes que nos ayudaron muchísimo en poder publicar este estudio, en especial Natalia, Bárbara, Imelda, Corina, Laura y Josefina, que hicieron posible poder colocar este estudio en esta revista. Este es un estudio retrospectivo del 2017 al 2018 en oftalmosalud, con un glaucoma de ángulo cerrado moderado, esto por la clasificación de Joda, que como sabemos es entre -6 a 12 decibeles,
y con sinequias anteriores periféricas arriba de 90 grados. Y todos los pacientes no controlados con terapia máxima. Todos ellos con antecedentes de iridotomía ya clase periférica. A todos le hacemos esto para poderles hacer exámenes previos, porque si hacemos exámenes previos, por ejemplo, dilatamos la pupila, podríamos entrar en un glaucoma agudo. Entonces se sometieron a estos 3 procedimientos, pacientes arriba de 50 años y con progresión confirmada con 2 campos visuales consecutivos. Agudeza visuales también peores a 20/40 por la catarata existente en estos pacientes. Criterio de exclusión, que no hayan cumplido los 6 meses y que hayan tenido cirugías intraoculares previas o que hayan sufrido algún tipo de complicación durante la facomulsificación, porque acuérdense que es una terapia triple. Estos son los parámetros que estudiamos. Bueno, la agudeza visual. Teníamos que ver al paciente en la lámpara hendidura previamente, medición de la PIO, número de medicamentos utilizados y controlamos a los pacientes en el postoperatorio al día, a la semana, al primer mes, 3 y 6 meses. Éxito completo para nosotros, ¿cómo fue? Presiones menores de 14 sin medicamentos y un éxito relativo, presiones de 14 igual, pero con medicamentos. Estos son los parámetros que usamos, que son de 0.20 watts, un láser de onda continua, el aiming, que lo ven de rojo, y el conteo. Este es el endoscopio que utilizamos. Vienen de 2 presentaciones, un endoscopio curvo, que es este, y uno recto. A mí me parece más cómodo este curvo porque se me hace más fácil llegar a los procesos ciliares. Y como vemos aquí, utilizamos las 2 incisiones de la facomulsificación. Hay un estudio también que no se los he presentado aquí, que se observa el tratamiento, ¿no? Un tratamiento bajo una incisión versus el tratamiento bajo 2 incisiones, es decir, más cicloablación en los procesos ciliares. Se observó que a 2 incisiones, o sea, a mayor tratamiento, mayor baja de la presión intraocular. Lo que hacemos primero en el endoscopio es centrarlo, como vemos aquí, usamos de referencia unas letras y controlamos lo que es la luz, el puntero láser y definición. Todo eso lo tenemos en la máquina y en esos momentos ahí nos tienen que ayudar para llegar a una visión perfecta. Cuando ya logramos esta visión perfecta y definición, ya colocamos el endoscopio dentro. Previamente colocamos hilo en el sulcus para exponer nuestra zona operatoria, que son los procesos ciliares. Y tenemos que observar siempre blanqueamiento y retracción en todos los casos. Para evitar el POP en estos pacientes, lo que tenemos que tener es una distancia ideal. La distancia ideal son de 2 a 3 milímetros. Pero ¿cómo podemos ver eso? Lo vemos porque en la cámara tenemos que observar entre 5 a 6 procesos ciliares. Si vemos este número de procesos ciliares en la cámara, es porque estamos a esta distancia. Y esta distancia es importante para no tener esta destrucción de los procesos ciliares y llevarnos a una inflamación postoperatoria que es súper fuerte de manejar. Al terminar el procedimiento, aspiramos el viscoelástico y colocamos siempre triamcinolona intracameral para controlar la inflamación de todas maneras, ¿no? Así no haya este POP. Este es un caso clínico que les quería mostrar. Miren, un paciente de 75 años con ángulo cerrado, antecedente, como vemos, de trabeculectomía a las 12 horas, donde en la figura inferior ya vemos que está la bula plana, muy vascularizada, esto ya está fibrosado y ya no es funcionante. Tenemos también iridotomías periféricas y el paciente con tratamiento máximo con presiones arriba de 20. Lo que normalmente podemos pensar en estos casos es hacer, porque ya tiene catarata, una faco
más una trave de repente nasal superior o una trave temporal superior, que en este caso yo les diría que no, porque ese temporal superior lo deberíamos de dejar para un dispositivo de drenaje, o con ese antecedente de fibrosis, que es muy alto, irnos de frente a una FACO dispositivo de drenaje. Pero este no es el caso. Aquí lo que haríamos sería una FACO endociclo. Al terminar de implantar el lente y hacer la viscogonio-cinequiolisis, realizamos el SP. Que cuando ya pasamos la curva de aprendizaje, miren qué rápido es. Le llaman como un pintado, ¿no? Simplemente pasamos y vemos siempre, como observamos, blanqueamiento y retracción. Tenemos que realizar arriba de 180 grados, porque si realizamos debajo de 180 grados solamente vamos a estar observando y no vamos a tener una buena baja de presión intraocular. Miren, acá vemos la iridotomía bien hecha, felizmente, en este paciente de ángulo cerrado. Bueno, este es el equipo, que es una técnica en lo que es visualización, es distinta porque cuando ya terminamos la facomultiplicación y colocamos el endoscopio adentro y colocamos el endoscopio en una zona segura, que para mí es la parte central, tenemos que dejar el microscopio y observar este monitor, porque en el monitor va a ser donde vamos a ver qué estamos realizando. Miren, este es un paciente de ángulo cerrado. Les quería mostrar por aquí el caso. De ángulo cerrado, que lo podemos observar perfectamente aquí en el bisante, en la parte superior, y en un VM en la parte inferior. Fuera de que estamos tratando este problema de ángulo cerrado, ¿no? Y fuera de esto que tiene presión elevada, lo que hacemos después del procedimiento es que cambiamos la configuración del ángulo completamente, ¿no? Miren, este paciente en los 40, con presiones elevadas y ya nervios ópticos bien comprometidos, sobre todo el ojo izquierdo. Y miren cómo cambia al final en bisante y también por VM. Cómo cambiamos la configuración de un ángulo cerrado a un ángulo abierto y con presiones controladas. Miren, ese es otro video con el endoscopio, cómo podemos ver un dispositivo express que está tocando el iris. Estos dispositivos al principio se colocaron muchos, pero de ahí se comenzó a dejar de lado también, ¿no? Acá tenemos otro caso más que les quería mostrar. Un paciente también en los 40, con un antecedente de trauma ocular muy fuerte, antecedente de dispositivo de drenaje. Le hicieron 2 QPPs y no funcionó, se descompensaron las córneas y terminó con un QPRO. Paciente áfaco, miren la visión que tiene con todos esos antecedentes de 20/50, pero con tratamiento hipotensor en gotas máximo, inclusive con acetazolamida oral y con presiones a dígito presión de 35. Eso es lo que hablamos el día de ayer con el doctor Kurt, acerca de la dígito presión, qué importante es, porque miren, en este paciente, ¿cómo tomamos la presión? Es imposible, ¿no? No podemos tomarle la presión con un Goldman, con un ORA, con un Eicher. Ahí tenemos que irnos a la dígito presión. Yo les recomiendo que siempre comparen dígito presión con su presión Goldman para que estén bien con esto. Bueno, presiones elevadas no controladas.
le tuvimos que hacer en ese tiempo un SP. Miren cómo se ve el implante Q-Pro arriba. Y miren la anatomía del paciente, muy diferente pues, a un paciente sin estos antecedentes de trauma ocular y múltiples cirugías, ¿no? Pero acá lo que hicimos, igual, blanqueamiento y retracción de los procesos ciliares, y el paciente felizmente al final se pudo controlar. Bueno, resultados de este estudio fueron 29 ojos de 22 pacientes, una edad media de 66 años y, bueno, el seguimiento que fue de 6 meses con esta triple terapia quirúrgica. Como les mencioné, todos los ángulos cerrados, en nuestro caso lo que hacemos es una iridotomía Jack láser previa, ¿no? En presiones intraoculares, miren, tiene una presión previa de 18 más menos 6 y tuvimos una presión a los 6 meses de 12 con un éxito completo de 37.9% y un éxito relativo de 72.4%. En agudeza visual hubo cambios significativos buenos, porque también, bueno, se operó de cirugía de catarata, pero acuérdense que si lo comparamos con una trabeculectomía, con una trave generalmente perdemos más líneas de visión que con este tipo de procedimiento. En lo que son medicamentos, hubo una baja significativa de 2.34 a 1.31 en el postoperatorio, que es algo súper bueno. No hubo complicaciones intraoperatorias significativas, pero sí tuvimos 2 complicaciones en el postoperatorio, o sea, después, que fue opacificación capsular, que se pudo resolver con Jack láser, y otro paciente tuvo una pupila dilatada persistente, que fue tratada con una pupiloplastía. Y lo que les quería mostrar con este estudio es que este tipo de procedimiento tiene un perfil de seguridad muy bueno. Se puede comparar lo que es la baja de la presión intraocular con las cirugías tradicionales, porque tuvo una reducción significativa en este estudio. 44.8% de los pacientes no necesitaron medicamentos a los 6 meses. Y como les decía, es un procedimiento, cuando pasamos la curva de aprendizaje, es un procedimiento súper rápido. Muchas gracias. Excelente revisión, doctor. Tenemos varias preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco. Doctora Corina. Ya, mire, yo antes de iniciar con las preguntas que están bien interesantes, quería como reforzar un poquito esto que el doctor Juan Carlos está diciendo, que es un procedimiento que en realidad es muy fácil de aprender y que realmente es muy versátil. O sea, nosotros aquí en este trabajo estamos presentando, y hoy en día es la mayor utilidad que hacemos, que es con pacientes con ángulos estrechos, y aquí combinamos la viscogoniosinepiolisis y el endociclo, pero que también lo utilizamos en combinación con otros mecanismos, con otras cirugías. No sé si, Juan Carlos, podrías hablar un poquito de que también lo asociamos con el CAJUC, que también has presentado un estudio a través de eso, y realmente conseguimos presiones cuando lo combinamos, o incluso cuando se hace solo, bastante seguras, ¿no? Sí, claro. Lo hemos combinado mucho porque tuvimos también un estudio de FACO-SP en ángulo abierto, a un seguimiento de 2 años, y vimos que los controles al final de los 2 años teníamos PIO target, pero con gotas hipotensoras de 2 fármacos y un porcentaje bajo de 3 fármacos, pero con presiones buenas. Entonces de ahí salió la idea, como dice Cori, de poderlo también combinar con un mix. Eso fue lo que hicimos. Hicimos una FACO
SP más Cahook Dual Blade. ¿Y por qué? Porque este Cahook lo que hacía es pues quitarnos entre 1 a 2 fármacos al final del procedimiento, que fue lo que sucedió. O sea, recordando un poco, antes de que tuviéramos el micropulsado, era un procedimiento que, por ejemplo, si tenemos un paciente con un glaucoma que ya tenía un paciente pseudofáquico que ya fue operado de catarata, y se lo hacíamos, así tuviéramos, o sea, como para no tener que hacer una trabeculectomía, y realmente los resultados han sido bastante buenos, ¿no? Ahora con el micropulsado pues tendemos a no entrar en el ojo y le ofrecemos ese beneficio al paciente con excelentes resultados también, ¿no? Sí, sí, felizmente. Sí. Mirel, si quieres pasamos a las preguntas. Sí. Gracias, Corín. Ayúdanos también con las preguntas. Juanca, ¿me permites? Sí. ¿Una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es el nicho, cuál sería el nicho, digamos, para un paciente al cual le indicas esta triple terapia? O sea, ¿cuál sería el paciente ideal? Sí. El ¿O es paciente que tiene... o lo manejas como, digamos, una indicación primaria, ya cuando entras a hacer una catarata, ya podríamos pensar de frente en el procedimiento complementario para glaucoma, hacer una FACO endociclo? Uh-huh. ¿O tienes algún criterio el estadio de glaucoma se ha avanzado para recién hacer esto? Claro. No sé si me dejé entender. Sí, no, sí. Mira, en los casos que hago esto, ya lo tengo como protocolo. Un paciente que tiene glaucoma primario de ángulo cerrado, que no está controlado con gotas, o sea, que ya con gotas hipotensoras estamos con presiones elevadas, y que tengamos que ya entrar a cirugía porque tenemos una progresión comprobada con campos visuales y OCT. Entonces, en estos casos, como protocolo, como te decía, ya les realizo una FACO con endociclo fotocoagulación, y lo que hago también es colocar visco a nivel del ángulo, que es lo que le llamamos nosotros una viscogonioplastia. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Y visco Cahook cuando es ángulo abierto? Perdón, FACO. Sí, cuando no tienen, ¿sabes qué? Porque hay algunos pacientes que tienen ángulo cerrado, que en el momento que les hacemos la FACO y le coloco el lente, antes de colocar el lente intraocular, les coloco visco en todo el ángulo, 360 grados. Para eso utilizo las 2 incisiones de la FACO emulsificación. ¿Ya? Y con esto, al abrir el ángulo, pacientes que no tienen sinequias anteriores periféricas, les puedo realizar un Cahook en estos ángulos cerrados. Pero en ángulos abiertos también podría ser una buena opción. Ok, excelente. Gracias, Juan Carlos. No, de nada. Bueno, ahora sí vamos con la pregunta del doctor Ramiro Rojas. En promedio, ¿por cuánto tiempo son útiles estos procedimientos? Más o menos la tasa de éxito a largo plazo. Bueno, tenemos ya seguimiento largo ya, desde el 2009 realizamos esta técnica, y bueno, los pacientes, como les decía, están controlados con fármacos, que es lo que sucede después de un tiempo en las cirugías de glaucoma, pero con PIOS target, ¿no? Tenemos a larga data estos pacientes, pero que el SLT, que es nuestra arma no solamente para un paciente recién diagnosticado o que tenga un fármaco, también lo estamos utilizando en este tipo de procedimientos. ¿En qué procedimientos? Por ejemplo, en un post-FACO-SP o en un post-FACO-canaloplastía, realizamos SLT para bajarles este uso de gotas hipotensoras y en algunos casos dejarlos sin gotas. Perfecto. El doctor Mario Riquelme tiene una pregunta. Doctor, voy a abrir su micrófono para que pueda hacer la pregunta. Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Hola, Mario.
¿Cómo Hola, estás? ¿cómo está, Doc? Gracias, bien. Bien. Doc, nosotros también en Israel usábamos la combinada solamente con FACO, pero me llama la atención pues la experiencia que tienen con triple procedimiento, con mix. Ahí, ¿cómo cambió su terapia postoperatoria? ¿La alargaron un poco más? ¿Fueron un poco más agresivos? ¿O qué cambios tuvieron junto con, digo, comparándolo con la cirugía solamente combinada con FACO? Eh, bueno, es prácticamente la misma. Mira, antes lo que hacíamos en solamente FACO-SP, fuera del antibiótico y el antiinflamatorio no esteroideo, lo que le dábamos era un midriático, una atropina. Pero de ahí nos dimos cuenta que con esta atropina el paciente se quedaba con una midriasis media que demoraba mucho en llegar a la pupila a su forma original. Así que después de un tiempo vimos y sacamos del protocolo la atropina. Esto nos sirvió mucho para realizar el procedimiento triple, ¿no? Era FACO, SP más CAJUC, porque como sabemos, lo que tiene que estar expuesta es el ángulo. Si colocamos atropina, vamos a dañar justamente nuestra zona operatoria, que es a nivel de la malla trabecular. Entonces, la única diferencia yo te diría es que lo que hemos cambiado en el tiempo es la atropina, porque antes sí la colocábamos, y seguir al paciente, si tiene algunos picos de presión, controlarlo con gotas hipotensoras. Si después de una semana vemos que la presión comienza a bajar, bajarle los fármacos, los citamos nuevamente, la presión está más baja, le quitamos los fármacos y lo observamos para ver cómo sigue con la presión intraocular. ¿Y tiene preferencia de uso de algún hipotensor ya en un paciente ya post-TCP? Bueno, en realidad todos menos la prostaglandina, ¿no? Podría ser un timolol asociado a una brimonidina, que sería lo ideal. Pero en algunos casos de estos picos de presión que te hablo, que sucede muchas veces, sí, porque muchas veces al final de este procedimiento uno de los tips es quedarnos más tiempo que una FACO normal cuando aspiramos. ¿Por qué? Porque colocamos más Hilon, ¿no? En este caso colocamos mucho más Hilon para exponer nuestra zona operatoria, que son los procesos, colocamos mucho más Hilon en el sulcus. Y es por eso que nos tenemos que quedar más tiempo aspirando este visco, porque tenemos estos problemas en el postoperatorio de una hipertensión asociada al Hilon que dejamos dentro de cámara anterior. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Sí, bueno, por aquí tenemos otra pregunta que es que si después de este procedimiento no lográramos controlar las presiones intraocular, ¿se podría realizar una trabeculectomía? Esto es lo bueno de este procedimiento porque no estamos tocando la conjuntiva, ¿no? Yo le daría un tiempito a ver qué sucede con este procedimiento, porque a veces, como les decía, hay picos de presión intraocular que lo podemos manejar con fármacos primero, luego poderles hacer de repente un SLT y ver qué sucede, ¿no? Si sigue la presión intraocular elevada, o sea, no baja la inflamación, puede ser por A o B motivos. Uno de los motivos es que se destruyen estos procesos ciliares y rompemos la barrera hematocosa y entremos en una inflamación muy fuerte. Podría pensar en vez de una trave, más bien un micropulso, ¿no? Para no abrir la conjuntiva, que sería una súper buena opción. Juan Carlos, Corina, ¿y usan corticoide intracameral al término de la cirugía cuando hacen una SP? Sí, colocamos triamcinolona 0.5. Como protocolo. Como protocolo. Sí. Todo paciente que termina una endociclo, perfecto. A todos, sí, a todos. Otra pregunta hacen por aquí preguntando las complicaciones, si hubo coroideos, hipotonías, complicaciones, otra. Sí, en desprendimiento coroideo hubo en un porcentaje bajo. Después, me parece,
que hubo una membrana pupilar, pero ya con el triple procedimiento que fue con Cajuc y que fue tratado con corticoides. También hemos tenido una midriasis que se tuvo que resolver realizando una cirugía adicional de pupiloplastía. También una opacificación capsular que fue resuelta con Jack Láser. Perfecto. Doctor, el doctor Daniel Sosa pregunta, en el paciente que presentó con K-Pro, ¿el abordaje de las incisiones lo hizo por limbo o vía pars plana en ese paciente? Fue bien limbar, porque fue un paciente súper difícil para mí, para realizarle el SP, sobre todo e introducir el endoscopio. Entonces fue súper limbar y por ahí felizmente me pude meter y de ahí le coloqué una sutura en esa zona. El doctor Mata de México tiene varias preguntas. Dice, Vamos, previamente claro. se le realizó gonioscopía dinámica para ver qué tanto abría el ángulo en los pacientes que presentó. Y después, ¿qué tipo de sinequias se encontraron? ¿La goniosinequiolisis fue capaz de abrirlas? Y también pregunta si para mejores resultados... A ver, bueno, vamos con esas dos, porque eso es todo un párrafo. Claro, la primera es de... ¿qué tipo de sinequia me dijiste? Sí, ¿qué tipos de sinequias se encontraron? Y si la goniosinequiolisis fue capaz de romperlas y abrir el ángulo. Y si les hizo gonioscopía dinámica a estos pacientes. Sí, a todos, para poder confirmar primero el ángulo cerrado, ¿no? Para poder confirmar esto no se hace con Van Herrick, sino con gonioscopio, ¿no? Normalmente hacemos una gonioscopía y podemos diagnosticar este ángulo cerrado cuando vemos solamente dos estructuras, por ejemplo, la línea y parte de la malla. Y ahí diagnosticamos y como les mencioné en este estudio, la gran mayoría de pacientes tenía sinequias anteriores periféricas arriba de 90 grados. Entonces, en el momento del procedimiento ya en cirugía, cuando hacíamos esta viscogonio-sinequiolisis, lo que hacíamos era comprobarlo con el endoscopio. O sea, con el endoscopio mirábamos el ángulo y veíamos que si estaba realmente libre, o sea, abierto o no. Dentro del mismo comentario del doctor Mata, nada más agrega que se le hace un poco difícil comparar los resultados quirúrgicos entre los pacientes que son ángulo abierto y ángulo cerrado, porque el mecanismo es diferente. Y bueno, lo felicita por la charla y que el video de la iridectomía es bellísima. Bueno, gracias. También pregunta la doctora Ross si puede repetir los parámetros. Sí, 0.20 watts de onda continua y los demás parámetros que estábamos viendo era una lucecita que sale, que es enable, que es para poder activar el láser, y la otra es el conteo del láser que hacemos durante el procedimiento. Pero en sí, lo más importante es colocar 0.20 watts en uno de los parámetros y en el otro colocar onda continua. Otra pregunta que hace la doctora Isabela Contijo, que es bien interesante, es en el caso que tuviéramos una hipotonía, ¿cómo podríamos manejarla? ¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Claro, la hipotonía, como les decía, es lo más difícil de manejar en glaucoma, ¿no? Es mucho más fácil para mí manejar una hipertensión. En estos casos, lo que hacemos es dar atropina a todos esos pacientes con hipotonía y darles corticoide. Yo empiezo bien agresivo, primero cada hora por un día o dos, de ahí pasamos cada 2 horas por 3 días, luego cada 4 horas por 7, cada 6 por 7, y observar cada semana cómo va el paciente.
Si esto no funciona, podríamos colocar corticoides de depósito y van súper bien también. Otra pregunta es un poco si utilizamos en el postoperatorio AINES o si los manejamos con corticoides orales. Perdón, en el preoperatorio si empleamos AINES o corticoides orales previo a la cirugía. Claro. Es que es muy difícil porque ya estos pacientes son quirúrgicos prácticamente para nosotros que hacemos glaucoma, son pacientes ya que están en emergencia prácticamente, ¿no? Terapia máxima, presiones arriba de 20 Claro, y no tenemos... Ajá. yo pienso un poco que la pregunta viene dirigida hacia controlar la inflamación postoperatoria, pero Así en es. realidad no es necesario, pues porque si nosotros Ujú. utilizamos los parámetros adecuados, tenemos la distancia específica y no hacemos ninguna ruptura, no hay POP, o sea, con una cirugía bien hecha, en realidad la inflamación postoperatoria es muy poca y es algo que se controla con corticoides tópicos. En realidad, muy pocos pacientes tienen mallas de fibrina y los que tienen se resuelven fácilmente ya a la semana, ya la inflamación está controlada. Claro. Y fuera de eso también, acuérdate que colocamos la triamcinolona intracameral, ¿no? Claro. Y eso va a hacer que se controle mucho más la inflamación. El doctor Juan Molina pregunta, ¿cuál es el parámetro por el cual decide tratar más de 180 grados o cómo decide esa parte? Como protocolo tratamos 360 grados, porque como les mencioné en un estudio, que no les mostré aquí, pero que lo pueden buscar, comparan una incisión versus dos incisiones, y cuando se utilizan las dos incisiones, es decir, las dos incisiones corneales, y tratamos los 360 grados, tenemos un mayor control en la presión intraocular. Así que mi protocolo es tratar 360 en todos los pacientes, en todos. No trato 180 a ninguno. También preguntan si ha hecho retoques de endociclofotocoagulación. Y si Ajá. es así, Eh, ¿cuántos cuadrantes? ¿Cuánto tiempo debe esperar para hacerlo? Esa es una muy buena pregunta. Normalmente, como les digo, en forma protocolar hago 360 grados. Y terminando los 180 grados, siempre lo que hacemos todos nosotros es ir con el endoscopio y revisar proceso por proceso si están todos con blanqueamiento y retracción. Hacemos los otros 180 grados y hacemos lo mismo. Entonces estamos comprobando si nuestra cirugía está bien hecha en el momento. Si este paciente en el tiempo vuelve a tener presión elevada, yo ya no vuelvo a hacerle un SP, porque ya está bien hecho. Me voy más bien a otra intervención, como les decía, un micropulso, o si es un paciente demasiado agresivo y no funciona casi nada, un dispositivo de drenaje. Correcto. Otra pregunta del doctor Juan Antonio desde España nos dice que la mayor efectividad de la facoendociclo en pacientes con ángulo estrecho, se ha visto que la mayor efectividad de pacientes con ángulo estrecho que con ángulo abierto y que puede ser mayor el efecto beneficioso en los pacientes con ángulo estrecho, como nos dice. Por tanto, ¿no sería interesante estudiar el endociclo en pacientes ya pseudofáquicos? O sea, me imagino que él quiere sacar el efecto de tener que hacerle la cirugía de catarata. Claro, ahí justo les mencioné un estudio de Lima que era pseudofáquicos con pacientes que tenían antecedentes de TRABE y presiones arriba de 35. Justo este estudio que les mostré comparaba esto, y los dos grupos eran SP y AMET, donde se observó un buen control de la presión intraocular, pero siendo mucho más seguro en el grupo de SP que en el grupo de válvula de AMET, que tuvieron más complicaciones. Y el doctor Eddie Barrera nos dice que se usa un láser de 810 nanómetros. ¿Sabes si hay algún uso de 532 nanómetros verde, ya que esta longitud de onda va dirigida más al epitelio pigmentado del cuerpo ciliar?
Sería interesante verlo, pero como ya está, bueno, este equipo lo conozco con este tipo de parámetro y me siento muy cómodo con él. Lo único que he hecho es cambiar el equipo antiguo con un equipo nuevo de SP que tiene una mayor definición, cambiar también el calibre del endoscopio, porque esto ha hecho que el high definition sea mucho más alto, pero cambiar a otros parámetros del láser yodo no me inclinaría. Otra pregunta es que si se lo has realizado alguna vez a pacientes con glaucomas uveíticos. A glaucomas uveíticos, no. No lo he realizado. Me parece un caso o dos máximo, pero para mí el tipo de tratamiento en estos es distinto, ¿no? Por el grado de inflamación, efectivamente. Otra pregunta es, el doctor Javier Benel Pérez, ¿la viscogonio-cinequiolisis suma algún efecto? ¿Hay estudios comparativos de FACO viscogonio-cinequiolisis versus VACOS, o sea, versus no hacerla, pues? Sí. Bueno, sí, justo ahí les presenté también un estudio de FACO sola versus FACO viscogonio-cinequiolisis, y se observó que en los dos grupos no hubo diferencia significativa en la baja de presión, ¿no? Entonces yo creo que en estos pacientes de ángulo cerrado con terapia máxima y presiones arriba de 20, yo creo que una FACO sola no es suficiente. Tendríamos que hacer un procedimiento quirúrgico para glaucoma también. Correcto. Parece que ya son todas. ¿Algún caso de tisis bulbi en los pacientes con triple terapia, triple procedimiento? Uy, felizmente no. Felizmente no he tenido casos de tisis. Doy gracias a Dios que no encontré ninguno, pero más se reportan, como les mencioné, hipotonía y tisis en otros procedimientos cicloablativos, ¿no? Como es la ciclocrioterapia que empezó en los años 60 y todavía se realiza en algunos hospitales, porque es súper agresivo. Acuérdense que va a menos 70 grados centígrados. Y el otro que también nos puede llevar a este tipo de complicación, que es la peor de todas, es la transescleral, el láser transescleral de onda continua, si tratamos los 4 cuadrantes, ¿no? Como les mencioné, los tips que nos dio el doctor Sampalesi son distintos, tratar en 2 cuadrantes, y yo creo que vamos a evitar este tipo de complicación tan fea. Y por último, ¿alguna contraindicación para este procedimiento? Yo no lo haría en glaucomas uveíticos, en glaucomas neovasculares. ¿Qué más no lo haría? Bueno, ya no lo hago en pacientes de ángulo abierto. No es que sea una contraindicación, ¿eh? Sino que lo que se observa es que la baja de presión es buena, pero no tan perfecta como en un ángulo cerrado. Sí, en esos casos más que todo, ¿eh? No me inclinaría en hacerlo. Perfecto, ya solo quedan puras felicitaciones y gracias por compartir la experiencia. Creo que hemos resuelto todas las preguntas. Doctora Cori, ¿tiene algún comentario final? No, yo nada más agradecerle a todas las presencias, agradecerle al doctor Juan Carlos por su charla y a ti por toda esta coordinación. Mira, que de verdad que has puesto lo mejor de ti. Sí, mire, excelente. Gracias. No, es trabajo en equipo. Muchas gracias a todos por haberse conectado hoy. ¿Vamos a compartir el programa? Ya, perfecto. Sí. Recordarles que el lunes tenemos al doctor Keith Barton con una excelente charla. Glaucoma.
A ver. Ajá, ya casi estoy compartiendo. Cori, ¿tienes esa foto del webinar este de hoy en la tarde? Se me ha olvidado en colocarlo. Ya te paso. Miguel, tú la tienes, ¿no? Sí, la puedo colocar un segundito. De todas maneras, ¿nos puede ir comentando de qué es el webinar, doctor Juan Carlos? Sí, claro. El webinar en la tarde es de CLAS, que es un procedimiento que es un CO2, que lo que hace es ablacionar la esclera para realizar un destrechamiento del canal de Schlemm y hacer prácticamente una no penetrante, pero guiada con láser. Esto va a ser a las 4 de la tarde, hora México. ¿4 de la tarde hora México? Entonces es 4 de la tarde hora Perú también. Ah, también, ¿no? Sí. Déjame ver si ya lo puedo compartir. Bueno, podemos ir abriendo los micrófonos para darle un fuerte aplauso al doctor Juan Carlos. Excelente charla, doctor, como siempre. Gracias. Gracias a todos. Bien, Juan Carlos, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Cori. Gracias, Mirel. Ay, no sé qué pasó que no puedo compartir. Sí, yo tampoco. Sí, tampoco. Bueno, sí, no, se los pasamos por las redes sociales. Ya. Sí, estén al pendiente. Lo vamos a publicar entonces en el Facebook también de Ophthalmo Education. Y si puedo, ahorita lo dejo un ratito para que lo puedan revisar. Súper, súper, Miguel, gracias. Cori, gracias. Bueno, chao, Carlos. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, buen día a todos. Gracias por conectarse. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao.